Está la diputada Yanin Prado a esta hora conectada a la señal de Radio Panamá. Diputada, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, saludos a todos y bueno, feliz cumpleaños a la señora Domitila. Ahí está también, ¿vio? Oiga, diputada, la gran pregunta que tenemos en este momento es qué pasó ayer en la Asamblea Nacional. Las imágenes hablan de que la bancada Vamos abandonó el pleno cuando se rechazó la citación del director de la Autoridad Marítima de Panamá. Y el diputado Camacho envió un mensaje en redes sociales diciendo: nos vamos, es el nuevo nombre de la bancada de libre postulación. Hoy se contradijeron una vez más al abandonar todos el pleno de la Asamblea tras perder por cuarta ocasión la votación con la cual buscaban citar al director de la Autoridad Marítima de Panamá. Irónicamente, ellos criticaban apenas ayer a los diputados que abandonaban el pleno para no votar en favor de la citación. ¿Qué pasó, diputada? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que entender el contexto de todo lo que ha venido pasando, especialmente desde el 2 de enero en adelante, donde la situación se agrava o se puntualiza un poco más en el pleno de la Asamblea. Quizás quien no le dé seguimiento a la misma pudiera creer la versión que da el diputado Camacho, pero yo creo que es fácil poder desmentirla si nos ceñimos a lo que se puede comprobar, que son los hechos al final. Aquí desde el 2 de enero lo que ha ocurrido es que hemos estado en las sesiones del pleno, en las comisiones, siempre, igual que lo hicimos desde el 1 de julio del 2024, los diputados Vamos son los que mantienen el quórum, tanto en comisiones como en el pleno. En esta ocasión, es verdad, está la citación al director de la Autoridad Marítima de Panamá, pero es la cuarta vez que se intenta citar en el pleno de la Asamblea. ¿Qué ocurre las 3 veces anteriores? Que en las 3 ocasiones la votación es inexistente porque no se alcanzan los 36 votos. Ahí vemos que los diputados de todas las bancadas simplemente llegan, marcan y se van. Pero si dijéramos que esto fue solo puntual por la citación a la MP, yo pudiera decir, bueno, es que es un tema puntual de que querrán proteger al director de la MP, que sigo sin entender por qué, porque algo que para mí es fundamental es entender cuál es el rol de un diputado en la Asamblea Nacional. Y el primero que tenemos es representar a la ciudadanía. Lamentable que a muchos se les olvide y con ello cercenen la capacidad y la obligación que tenemos por ley de poder citar a los ministros y directores a que se presenten ante el Pleno Nacional y respondan un cuestionario que previamente se presenta en el Pleno y que se le envía a la entidad y que cuando acuden es simplemente ceñirse a él. Entonces yo no pudiera ver por qué, por un lado, los diputados no querer citar, más cuando, si nos vamos en retrospectiva, vemos que teníamos a un presidente de la Asamblea que en su momento habló de ser un bloque opositor responsable. Aquí yo lo señalo 1000 veces y lo seguiré haciendo hasta el último momento. Nosotros hemos apoyado proyectos de ley indistintamente de quien vengan, incluido del propio Ejecutivo, pero también de otros diputados que hoy se están dando golpes de pecho y hablando lo que ni siquiera es, como el diputado Ariel Vallarino, que señala que nosotros no estábamos tan bien, pero eso fue en señal de protesta de meses que ellos vienen haciendo lo mismo en el Pleno. Entonces, igual ocurrió para la citación del director del IDA, igual ocurrió para la citación de la ministra Carles, que todavía no se presentan ante el Pleno, porque ese es otro cuento. Lograr la aprobación de la alteración del orden del día y la citación ya vemos que es un verdadero problema, pero después lograr que vengan a la Asamblea a rendir cuentas es prácticamente a voluntad de lo que terminen de coordinar entre Presidencia o Junta Directiva Ampliada de la Asamblea y el Ministerio citado. Diputada, entonces, a mí me parece realmente lamentable. Diputada, le quiero consultar, porque y lo pregunto porque se ve desde afuera, cuando la bancada del PRD o la bancada de Realizando Metas no se presenta en medio de una votación, se critica. ¿No es igual a lo mismo que pudo haber hecho Vamos a ir a levantarse luego de no conseguir la aprobación para esta citación?
Pero es que mira, al final no es solo por el tema de la citación, que yo es lo que quisiera que la ciudadanía entienda en realidad. A la final es la manera como se están articulando las otras bancadas en el pleno de la Asamblea para simplemente no debatir, no hacer quórum, no ejercer su rol de representatividad de la ciudadanía. Entonces, esa fue una decisión puntual el día de ayer. A partir de hoy, obviamente, la bancada va a seguir haciendo su trabajo igual que lo hemos hecho todos y cada uno de los días anteriores por los 19, 20 meses que ya llevamos en la Asamblea. Pero lo que debemos ver es realmente qué ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores que, como señalo, no ha sido puntual por esta citación. Es que es un desgaste constante, tanto en comisiones como en el Pleno, donde todas las bancadas tienden a hacer exactamente lo mismo, y es romper el quórum, levantarse, irse y actuar de esta manera. Así que ayer sí, en señal de protesta, lo hicimos porque la Asamblea no tenía por qué detenerse tampoco, porque fue el único día donde tenías presentes a los diputados de las otras bancadas. El único. Aquí se ha suspendido incluso en medio del Pleno, se declara un receso hasta el día siguiente, porque no hay diputados para votar. Entonces ayer sí, nosotros nos levantábamos, igual se mantenía el quórum, ya quedaba a expensas de los demás, y sorpresivamente vemos algo que también hay que poner sobre la mesa y dejarle en claro a la ciudadanía. Esos diputados tienen cero compromiso con legislar por el país. Cuando tú te das cuenta que en una misma sesión aprovechan la coyuntura para aprobar 6 proyectos de ley en segundo debate. Hoy, por supuesto, que la bancada se levantará con cada proyecto. Hay proyectos buenos, hay otros que necesitaban aportes, pero no hubo debate. El debate lo aporta la bancada independiente, vamos. Ahí es donde se cuestiona, donde se pregunta al diputado proponente, donde se pregunta a los directores de instituciones que tienen que acudir al pleno de la Asamblea para sustentar los diferentes artículos de cada proyecto de ley. Ayer no hubo debate. Ayer simplemente hubo aprovechar que tenían quórum por primera vez en 20 meses por parte de ellos, sin depender de la bancada, para entonces hacer este tipo de aprobaciones expeditas y ultra rápidas sin tener tan siquiera un poco de debate sobre los proyectos que ahí se estaban viendo. Diputada, lo que vemos entonces es una radicalización o una mayor brecha entre un sector del legislativo y el otro sector, entre digamos que los diputados de libre postulación, quizás de repente los que son de partidos minoritarios, y una radicalización entre los partidos mayoritarios o más tradicionales. Esto al final viene en detrimento de la ciudadanía, ¿no? Correcto, es que eso es lo lamentable de todo esto. Yo siento que a la final esto lo que perjudica es a la ciudadanía. Necesitamos que al país le vaya bien, necesitamos remar hacia el mismo lado, estamos cansados de siempre estarlo diciendo, pero parecía que los únicos que queremos velar por ese bienestar de la ciudadanía, como te señalo, o sea, poder cuestionar, poder preguntar, poder apañar los goles, como decimos muchas veces que se quieren meter en esa Asamblea Nacional, están hacia este lado. ¿Qué pasa y qué ocurre? La situación se empieza a volver más compleja cuando empiezas a tener temas como reformas al reglamento interno, que probablemente hoy sea la última sesión, que se esperaba que fuera ayer, y ese documento llegue al Pleno. Yo espero que entonces sí tengamos quórum suficiente para poder verlo, porque realmente no han sido significativos los cambios que se han logrado en ese primer debate versus lo que se había presentado originalmente, y la bancada va a volver a presentar esas propuestas de modificación al reglamento, porque sí, a la final nosotros hemos tenido compromisos claros con la ciudadanía en campaña, y varios de ellos van enfocados en disminuir privilegios y acciones que se realizan en la Asamblea Nacional y que hay que modificarlo. Y sin embargo, hasta la fecha, el único que se ha logrado en consenso es descontarle a los diputados que no asistan a la Asamblea Nacional, y espero que eso pueda terminar siendo una realidad. Pero también están las reformas electorales de por medio, y parecía que muchos están más enfocados en su vida política, pensando en el 29, lamentablemente, que enfocados en el día a día de la ciudadanía, de los proyectos que debemos ver,
Hay importantes proyectos en educación, hay importantes proyectos en temas también que tienen que ver con economía, con salud y demás. No digamos de los proyectos anticorrupción, ustedes han sido testigos, la ciudadanía es testigo de que esos proyectos no ha habido la voluntad de discutirlos. Y yo lo siento mucho y discrepo de opiniones que vienen de diversas personas que señalan que no es necesaria más legislación en torno a la corrupción. Eso es un grave error cuando el propio procurador presentó proyectos de ley en esta vía. Lo que pasa es que sabemos perfectamente que en la Comisión de Gobierno, pues entonces parecen no ser prioritarios y pasa lo que pasa. Ahí está el proyecto antibotellas, está pendiente, si bien fue prohijado, pero está pendiente de primer debate desde hace varios meses. Sin embargo, hay otros proyectos que entran y tienen paso expedito, entonces, para poder avanzar en el Pleno de la Asamblea. ¿Podemos dar por muerta la ilusión que había de que la presidencia de Jorge Herrera iba a ser una presidencia diferente? ¿Podemos ya dar por muerto esa esperanza? Mira, creo que es algo que es visible. Sinceramente, en su momento el presidente de la Asamblea habló de un bloque opositor responsable, como señalo, donde debatiríamos proyectos de ley importantes para la ciudadanía, donde se tomarían las decisiones de una forma responsable, donde se tenían compromisos claros, como señalo siempre, no con los diputados propiamente, sino con la propia ciudadanía. Y entre ellos estaba disminuir el presupuesto de la Asamblea, disminuir el número de funcionarios de la Asamblea, hacer las cosas con mayor transparencia y demás. Sin embargo, vemos que desde hace mucho tiempo atrás las cosas han cambiado. Siento que la situación se ha agravado a través de la denuncia que esta diputada puso en el Pleno de la Asamblea con el tema del aumento precisamente del presupuesto de la Asamblea Nacional para 2025, sin que el mismo haya sido aprobado en sesiones ordinarias de la Comisión de Presupuesto, ni por silencio administrativo. Y déjame decirte, eso es sumamente grave. Yo sigo esperando y esta semana se cumplen los 60 días porque pidieron una prórroga de 30 días más para entregarme la copia de cada una de las resoluciones que se han emitido desde la Comisión de Presupuesto. Yo espero que de manera voluntaria y transparente, con el discurso que quieren vender de transparencia, realmente entreguen esa documentación esta semana y podamos darla a conocer entonces a la ciudadanía que está esperando esa respuesta. Diputada Yanin Prado, gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana la comunicación y ojalá podamos seguir al tanto de lo que ocurre con este y otros temas. Gracias a ustedes, bendiciones a todos.